Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la covariancia y la contravariancia. Vamos a seguir con el hilo del capítulo pasado, que es hacer un paréntesis en esta lista de reproducción de álgebra lineal hablando de conceptos que son también pertenecientes al área del álgebra, pero más avanzados dentro de la carrera, con el objetivo de acabar entendiendo la notación relativista, ¿vale? Para lo que os comenté en el capítulo pasado, en los últimos capítulos de la lista de reproducción de relatividad especial, pues poder trabajar, aparte de una forma más ergonómica y coherente con todos los textos que hay por ahí en internet, y así pues no tengo que inventarme notaciones para que lo podamos entender. Entonces, los conceptos de los que toca hablar a continuación, pues son estos de aquí. Ahora vamos a entrar en detalle de qué es lo que son. Y voy a hacer, la dinámica del vídeo va a ser como la del capítulo pasado, el del tensor métrico. La covariancia y la contravariancia se entienden de forma, por decirlo de alguna manera, correcta matemáticamente, hablando de las n formas y del espacio vectorial dual y tal. Lo que pasa que, pues claro, igual que pasaba con el tensor métrico, pues lo que es el concepto en sí de la covariancia y la contravariancia es mucho más sencillo que todo eso. Entonces vamos a ir a la raíz para poder entender qué es esto, y ya los tecnicismos y tal pues los dejaré para una futura lista de reproducción si algún día me da por hacerla. Y bueno, pues para empezar a ver qué es esto, vamos a refrescar lo que era un cambio de base y una transformación de coordenadas. Entonces vamos a definir. Para hacer la lectura más rápida, voy a escoger bases de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Y pues entonces, como consecuencia, las matrices del cambio de base y de las coordenadas pues serán matrices 2×2, porque el caso de dimensión arbitraria pues es extrapolable simplemente escribiendo matrices generales, ¿vale? Pues de la forma, por ejemplo, para los vectores de una base, pues poner E1, E2 y los puntitos aquí, ¿vale? Hasta LN, pues para ahorrarme esto de los puntitos y LN y escribir más rápido y tal, pues lo reduzco a dimensión 2, y el caso n dimensional pues es simplemente esto, pero vamos. Lo hago más que nada porque al final parece que no, pero el escribir todo el rato los puntitos y las matrices de dimensión general y tal, al final se pierde tiempo y no quiero hacer tampoco estos capítulos excesivamente largos. Entonces vamos a definir una base B, que va a ser nuestra base principal, formada pues por un conjunto de elementos que van a ser E1 y E2. Igual no pongo la raya de los vectores arriba, pues porque es obvio que son vectores y bueno, y ante la duda pues la pongo, ¿vale? Pero igual, para agilizar la escritura. Luego vamos a tener una base B', que va a ser a la que nos va a llevar el cambio de base que vamos a hacer, y esta pues tendrá elementos E1' y E2'. Y luego vamos a tener pues la matriz del cambio de base. Esta matriz pues la vamos a llamar M, y pondremos aquí un subíndice B, una flecha y aquí una B', como que es la matriz que nos lleva de la base B a la base B'. Toda esta notación, pues en unos capítulos dentro de esta lista de reproducción la podéis encontrar unos capítulos más atrás, en el vídeo de cambio de base y transformación de coordenadas. Ahí explico todo esto. Entonces, pues bueno, como estamos en dimensión 2, pues esta matriz pues tendrá 4 elementos: alfa, beta, gamma y delta, los vamos a llamar, ¿vale? Pues entonces, dada esta definición, lo que sabemos es que la base E1' y E2' tiene que obtenerse de aplicar la matriz del cambio de base al conjunto de vectores de nuestra base
inicial, al E1 y al E2. ¿De acuerdo? Vale. Pues por otro lado, ahora vamos a deducir qué matriz transforma las coordenadas. O sea, una vez que sabemos la relación entre los vectores de la base antigua y los de la base nueva, pues ahora vamos a buscar la matriz que transforma las coordenadas. ¿De acuerdo? Porque luego a nosotros lo que nos interesa en realidad son precisamente eso, las coordenadas, ¿vale? Luego cuando nosotros escribamos un vector, imaginad, pues tendremos el E3 veces el E1 más 4 veces el E2 y hacemos un cambio de base, pero este vector está en la misma posición en la que estaba, ¿de acuerdo? Imaginad como si este vector fuera el mástil de un barco, ¿vale? Apuntando una flecha hacia el cielo y pues nosotros, según cómo estemos orientados respecto al mástil, pues daremos unas ciertas coordenadas de su posición. Pues en concreto, si estamos nosotros orientados en la misma dirección del mástil y unos pasos hacia atrás, daremos una. Si estamos, por ejemplo, boca abajo, pues daremos otra, ¿vale? Pero el mástil seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, una vez cambiemos la base, los ladrillos, que son los vectores de la base, pues son E1' y E2'. ¿Vale? Entonces aquí, pues esto no hay más información en el vector más que hemos cambiado la base. Y lo que sí será nuevo es que las coordenadas serán distintas. Pues imaginad que después de hacer el cambio de base, pues esta coordenada de aquí es 5 y esta 6, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues para calcular directamente qué relación tienen las coordenadas antiguas con las nuevas, pues sabemos que la forma de deducirlo es, pues tenemos el vector en la base prima, que será x1', x2' puesto en una matriz fila, multiplicado por los vectores de su base, E1' y E2'. Y como he dicho, pues este vector, o sea, esto cuando lo multipliquemos, pues nos da x1' por E1' más x2' por E2'. Y esto tiene que ser igual, porque el vector no cambia, a la descripción dada por la otra base. O sea, a x1 por E1 más x2 por E2. Por lo tanto, en forma matricial, esto será igual a x1, x2 por E1 y E2. Muy bien. Pues lo que nosotros ya sabemos es la relación entre las bases y es lo que vamos a sustituir en esta matriz de aquí. Sustituiremos E1' y E2' por esta expresión. Así que pues vamos a ir haciendo copy-pastes. Aquí tenemos las coordenadas prima. La base prima la sustituimos por esta expresión y esta otra pues queda igual. Vale. Así. Entonces, lo que hacemos ahora es eliminar estos vectores de la base, o sea, estas matrices. Y no es que se eliminen tachándolas como cuando cancelamos a ambos lados del igual de forma aritmética algún parámetro, que lo que hacemos es dividir a ambos lados del igual por ese parámetro. Aquí no podemos dividir por nada. La división de matrices no está definida, no hay ningún algoritmo que lo haga, pero tampoco multiplicando por la inversa, porque estas matrices no son cuadradas y por lo tanto no tienen determinante y no podemos calcular su inversa. La forma de interpretarlo aquí es que si estas matrices de aquí son las mismas y esto es igual, pues entonces lo que le acompaña a la izquierda pues tiene que ser lo mismo. O sea, esto de aquí tiene que ser igual a esto. Entonces, pues igualamos esos términos sin las matrices de la base. Así que las borramos. ¿Vale? Nos queda esto de aquí. Y ya pues lo único que tenemos que hacer es despejar la matriz de las coordenadas prima en forma de vector, o sea, como una matriz columna. Lo primero que vamos a hacer es ponemos aquí la matriz de las coordenadas prima, nos vamos a llevar
esta matriz al otro lado, ¿vale? Entonces quedará multiplicando por la derecha como la matriz inversa. A ver si me cabe. La matriz de B a B' inversa. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer, para dejarlo en forma de vector columna, pues es hacer la traspuesta a ambos lados del igual. Al lado izquierdo queda así, x1', x2', y al lado derecho, como es un producto de matrices, pues tenemos que intercambiarlas de posición y luego transponerlas. Entonces la matriz de la transformación pues va a ser esta de aquí, la que cambia la base de una base a otra, en concreto la de B a B', pero la inversa y la traspuesta. Y esto por las coordenadas antiguas, x1, x2. Muy bien. Entonces, hemos llegado a esta relación y muchas veces cuando se ve esto al principio de la carrera, en la asignatura de álgebra lineal, pues ya te empiezan a soltar algunos profesores pues que los vectores de la base cambian de forma covariante y que las coordenadas cambian por ser la matriz la inversa de la del cambio de base de forma contravariante. Y todo esto es correcto, lo que pasa que se queda en la explicación un poco a medias y pues parece, como siempre, con todas estas cosas de matemáticas, pues parece un poco arbitrario el atribuirles esta definición, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco más en profundidad cuál es el concepto detrás de que la matriz del cambio de base sea covariante, que como su propio nombre indica, su cambio es, por la palabra co, es sincrónico o proporcional, ¿de acuerdo? Y la contravariante va a ser pues precisamente lo contrario, va a ser inversamente proporcional respecto al cambio de los vectores de la base, ¿vale? Para las coordenadas. Así que lo que vamos a hacer es ver un ejemplo así muy sencillito para captar el concepto de forma visual, con dibujos, y luego ya vamos a pasar a entenderlo de forma matemática. Así que tenemos esto de aquí. Tenemos un sistema de coordenadas con una base de vectores E1 y E2 y tenemos un vector A, ¿vale? Dado por estas coordenadas en esta base, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho en este siguiente paso es dejar el vector A igual, ¿vale? Ante un cambio de base, un vector es invariante, ¿vale? Esto no es como una transformación lineal, que lo que hace es aplicar sobre un vector y lo mueve, ¿vale? Lo dilata o lo contrae y le aplica una rotación. El cambio de base lo que hace es hacer eso sobre la base y los vectores que estamos describiendo siguen estando como estaban, ¿vale? Son invariantes. Y esto de aquí, lo que hemos hecho, pues podemos entenderlo como un cambio de base, en el que simplemente hemos aumentado el doble el módulo de los vectores de la base que teníamos en este primer caso de aquí. Una matriz de cambio de base que, por ejemplo, haga eso, pues es una matriz diagonal con los elementos de la diagonal distintos de 0, por supuesto, y el resto siendo 0 y positivos, mayores que 1 en concreto, porque si son entre 0 y 1 los contraen. Por ejemplo, E1' y E2' que se obtengan como cambio de base, o sea, de aplicar la transformación, pues yo qué sé, 2, 0, 0 y 3. Entonces, bueno, de hecho hemos dicho que hemos aumentado el doble, pues en concreto sería esta, para ser más exacto. E1 y E2. Esta matriz de aquí lo único que hace es a cada vector de la nueva base se obtiene
aumentando el doble el módulo del otro vector, ¿vale? Ya sabéis que, pues por ejemplo, si tenemos, imaginad que E1' es igual a 2 veces E1, si aplicamos el módulo a ambos lados del igual, pues esto lo veremos de todas formas en esta lista de reproducción cuando hablemos del producto escalar y de la norma, pero esto implica que el módulo de E1 es valor absoluto de 2 por el módulo de E1. Bueno, pues lo que vemos aquí es que el vector A, descrito por la base antigua, pues es 1, 2, 3, 4 veces el vector E1, y de ahí que la coordenada asociada a este vector sea el 4, y 2 veces el E2, ¿vale? Bueno, pues si aumentamos el módulo de los vectores el doble, pues resulta que cuando queremos describir el mismo vector, lo que ocurre es que las coordenadas se han visto alteradas y ahora valen la mitad. La que antes era 4, ahora es 2, y la que antes era 2, ahora es 1, ¿vale? Por lo tanto, vemos que las coordenadas ante un cambio de base son sensibles cuando trastocamos el módulo de los vectores de la base antigua, y en concreto son sensibles a la inversa. Entonces, esto de aquí es el concepto de contravariancia de las coordenadas de un vector. Cuando, en este caso, aumenta, porque ya os digo que puede aumentar o disminuir, ¿vale? Los vectores de la base. En el caso de que el módulo de los vectores de la base se hiciera más pequeño bajo esta transformación, entonces las coordenadas aumentarían, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, esto es la contravariancia de un vector, de las coordenadas de un vector, porque la covariancia o contravariancia de un vector siempre hace referencia a las coordenadas del vector, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entendido esto, que como digo es la contravariancia, luego vamos a ver qué es la covariancia, pues vamos a pasar a intentar describirlo de forma matemática. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar fija la transformación y vamos a estudiar cómo responde esta, la matriz del cambio de base y la de la transformación de coordenadas. Una vez hemos establecido las relaciones entre las dos bases para describir un vector, cómo responde la transformación si modificamos el módulo de los vectores en nuestra base original. Así que, a ver, voy a explicarme mejor. Lo que vamos a hacer es, teniendo E1 y E2, vamos a multiplicarles por un factor lambda y a ver cómo responde esta matriz, ¿de acuerdo? El factor por el que los voy a multiplicar es el mismo para que en el ejemplo que voy a hacer se vea esto de la covariancia y la contravariancia perfectamente, ¿vale? No tendría por qué pasar que se dilataran o contrayeran estos vectores en la misma proporción. Y digo dilatar y contraer porque mucho ojo que puede llevar a error pensar que eso de que la covariancia haga que cambien los vectores de la nueva base de forma síncrona con los de la antigua, no vayáis a pensar que siempre es hacia módulos mayores. O sea, que esto lo que quiere decir es que al aumentar el módulo de los vectores originales, aumenta el módulo de los nuevos. Si disminuyen, los nuevos también disminuyen, ¿vale? Es lo que quiere decir la covariancia. Que cambian de la misma forma, ya sea creciente o decreciente. Entonces, lo que decía es que voy a dilatarlos o contraerlos el mismo factor lambda, porque, a ver, una matriz de transformación, pues en definitiva, sus elementos lo que hacen ya es dilatar y contraer. Y también, si los elementos de la antidiagonal, en este caso 2×2, son distintos de 0, pues lo que harán serán rotar los vectores, ¿vale? Lo que pasa que generalmente, pues cada uno de estos números es distinto.
¿vale? Entonces no vamos a poder ver de forma visual ahora, haciendo unos cálculos, cómo es esto de la covariancia de los vectores de la base. Sin embargo, si les multiplico por el mismo factor, sí, ¿vale? Entonces lo que digo es eso. Vamos a dejar fija la transformación, que lo que quiere decir es que imaginad que nosotros tenemos esto es como una receta, nosotros tenemos los vectores de nuestra base y hay una transformación que los transforma en otros vectores base, ¿vale? Y nosotros simplemente queremos estudiar cómo responde esa transformación que es fija, ¿vale? Se hace de la misma forma siempre ante cambios de módulo en los vectores originales. Por lo tanto, esto lo que vamos a poder hacer es, vamos a pasar esta fórmula matricial a un sistema de ecuaciones de esta manera, como que E1' pues va a ser igual a alfa, y como hemos dilatado el vector E1, pues ahora será lambda por E1 más beta, y lo mismo, hemos dilatado, bueno, dilatado o contraído, lambda por el vector unitario E2 y, perdón, ¿estoy haciendo esto bien? Sí. Y ahora el vector E2'. Pues este será gamma por esto mismo de aquí, más delta por esto otro. Vale. Y esto hemos dicho que es el sistema de ecuaciones. Veis que la forma, estoy siendo pesado con esto, pero que quede claro. La forma de obtener los vectores prima es la misma. Es con esta matriz de transformación. Simplemente estamos viendo qué es lo que ocurre si nosotros aumentamos el módulo de los vectores de la base original. Vale. Entonces esto de aquí, pues pasándolo otra vez a notación matricial, pues obtenemos esto. E1', E2', esto es igual a esta matriz de aquí, que es la misma de antes, pero con todos sus elementos pues multiplicados por lambda y por los vectores de la base antigua. Vale. Entonces aquí pues lo que vamos a poder hacer es sacar factor común lambda de la matriz de esta forma, y ya pues en vez de poner la matriz de forma explícita la ponemos de forma general y tenemos esto de aquí, que también puede entenderse como, pues bueno, podríamos haber cogido también, por ejemplo, y aquí en el sistema de ecuaciones, haber dicho que sale lambda como factor común en el E1'. Sale lambda también y tenemos alfa E1 más beta E2, y en el E2' sale factor común lambda y tenemos gamma E1, perdón, puesto alfa aquí, gamma E1 más delta E2, ¿vale? Lo que quiere decir es que los módulos de los nuevos vectores de la base también quedan multiplicados por lambda, dilatados o contraídos este factor, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos el módulo a estos vectores, pues tendremos el módulo de esto, y por la fórmula que he puesto antes, pues esto lo que sale es valor absoluto de lambda por el módulo de esto otro, que pues ya sabemos cuál es la forma de obtenerlo. De hecho, como son bases generales, pues esto lo que será es la raíz cuadrada de la fórmula que vimos en el capítulo pasado, pues haciendo el producto escalar de este vector por sí mismo. O sea, G11 por alfa al cuadrado más G12 alfa beta más G21 beta alfa
y más G22 beta cuadrado, ¿vale? Y aquí abajo, pues exactamente lo mismo, pero con gamma y con delta. Entonces, el que el factor lambda esté multiplicando a la matriz de la transformación es lo que nos dice que esto es covariante. Si aumentan los vectores de la base original, los módulos, aumentarán los módulos de la nueva base, y si disminuyen, pues también disminuirán, ¿de acuerdo? O sea, cambian de la misma forma. En definitiva, son covariantes. Y esto pues podemos ponerlo en este caso en el que hemos aplicado el factor gamma a los dos vectores, porque esto pues podríamos decir que el vector E1 se dilata o contrae un factor lambda y el vector E2 un factor mu. Lo que pasa que pues entonces ya no podríamos haber sacado factor común de la matriz y tal, y esto pues es como es redundante hacerlo porque esto es lo que hace la misma matriz, ¿vale? Al tener sus elementos ser números distintos, que es lo que os decía antes, que los dilata o contrae y los rota aparte. Entonces, en este caso, pues el módulo de un vector EI' es proporcional al módulo de un vector EI, ¿vale? Cuando cambian de la misma manera, o sea, con el mismo factor lambda, ¿vale? O sea, son proporcionales, directamente proporcionales. Vale, pues he modificado por aquí lo que quiere decir el concepto de covariancia, que espero que ya se entienda mejor que simplemente como al principio que lo he dado así como una definición. Y pues nada, ahora ver cómo responde la matriz de la transformación de las coordenadas, pues es tan fácil como hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pues tendremos x1', x2' multiplicado por e1' y e2', que tiene que ser igual a x1, x2, e1, e2. Entonces, pues vamos sustituyendo. Tenemos x1', x2' multiplicado por esto de aquí. Y esto igual a esto otro. Y así lo escribo. Vale. Entonces, igual que antes, igualamos lo que hay a la izquierda de los vectores de la base. Nos queda esto de aquí. Y ya veis que ahora, pues cuando queramos despejar las coordenadas, pues este factor lambda va a ir al otro lado dividiendo. Por lo tanto, ya lo hago directamente, pongo la expresión final, que es que x1' y x2', pues esto es igual a 1 entre lambda por la inversa, o sea, la matriz del cambio de base, pero la inversa y la traspuesta por las coordenadas antiguas, x1 y x2, ¿vale? De hecho, si ponéis un ejemplo numérico con números fáciles, pues os vais a dar cuenta que la relación que os sale entre la transformación cuando cambiáis el módulo, pues es exactamente proporcional de esta manera, con la base directamente proporcional y con las coordenadas inversamente proporcional, ¿vale? Lo que digo, si este lambda, pues por ejemplo en este caso, es un número entre 0 y 1, pues es 0,5, que es un medio, pues entonces un medio dividiendo es multiplicar por 2. En este caso las coordenadas aumentarían y eso significa que los módulos de los vectores base lo que han hecho es disminuir en la transformación, ¿vale? Muy bien, pues por aquí acabo de modificar también la definición de contravariancia que había puesto y he añadido aquí a la derecha lo mismo que arriba, solo que ahora con las coordenadas.
vemos que por ser inversamente proporcionales al aumento en el módulo de los vectores de la base original, pues y de hecho, aquí me he dejado una prima, las coordenadas de la nueva base son inversamente proporcionales al módulo de los vectores de la base antigua, ¿de acuerdo? Todo esto con una transformación fija o constante, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo por aquí también, que la matriz que cambia entre bases, esto es constante. Y que estamos estudiando la relación entre los módulos de los vectores. Lo estoy haciendo de esta manera, que a lo mejor puede resultar un poco rara, porque en una base, la relación entre los vectores de una base con sus propias coordenadas es como en el dibujo que he puesto antes, ¿vale? Siempre tienen una relación de contravariancia, ¿de acuerdo? De otra forma sería absurdo, no tendría sentido, ¿vale? Habéis visto en el dibujo que si los vectores de la base aumentaban, entonces las coordenadas disminuían, ¿vale? Por lo tanto, las coordenadas de un vector respecto a su propia base siempre son contravariantes. Aquí lo que estamos viendo es la relación de covariancia o contravariancia respecto de dos bases distintas, ¿vale? Vale, pues una vez hemos descubierto estas propiedades peculiares de los cambios de base, pues vamos a ver algo relacionado con la notación relativista, que va a ser que en este tipo de notación, como es una notación tensorial, los tensores siempre pueden estar expresados de forma o covariante o contravariante, ¿vale? Y la forma de denotarlo es poner los índices de las coordenadas y de los vectores de la base arriba si son contravariantes y abajo si son covariantes, ¿vale? Entonces vamos a pasar a una nueva notación en la que un vector, por ejemplo un vector A, que tenga coordenadas x1, e1 más x2, e2, así hasta la dimensión que sea esto, vamos a ponerlo de forma general, xn, en, pues esto ya vimos en el capítulo pasado que lo poníamos compacto como el sumatorio desde igual a 1 hasta n de xi por ei. Pues ahora se hace el cambio de notar que las coordenadas son contravariantes respecto a los vectores de la base. Entonces, como los vectores de la base son covariantes, dejamos su índice abajo como un subíndice y el índice de las coordenadas pues vamos a pasar de ponerlo abajo a ponerlo arriba. Pues este vector será x super 1 por e1, x super 2 por e2 y así hasta x super n por en. Y ahora está ahí, pues vendrá aquí arriba en el sumatorio. Y la pregunta que podemos hacernos ahora, que nos va a llevar a un desarrollo muy bonito, muy interesante, es, muy bien, entonces todos los vectores son contravariantes, ¿vale? Como he dicho, un vector es de un tipo o de otro si lo son sus coordenadas, ¿vale? Siempre hace referencia a las coordenadas del vector. Pues entonces todos los vectores son, por esto que acabamos de ver, son contravariantes, porque siempre que hagamos un cambio de base, pues aquí lo hemos visto, la base nueva cambia de forma proporcional y las coordenadas cambian de forma inversamente proporcional. Así que nos preguntamos, ¿existe algún cambio de base que sea al revés? O sea, que exista una matriz de cambio de base que haga que este lambda de aquí, en vez de estar multiplicando en la transformación de los vectores de la base, esté dividiendo. O en resumidas cuentas, que la transformación de los vectores base sea contravariante
y la de las coordenadas en consecuencia pues sea covariante? Pues la respuesta a eso es sí, y esa matriz la matriz del cambio de base que va a hacer eso va a ser la inversa del tensor métrico. Por eso lo vimos en el capítulo pasado antes de hablar de todo este tema de la covariancia y la contravariancia, ¿vale? Entonces vamos a tener que el mismo vector, ¿vale? O sea, no lo pongo aquí porque ya he puesto demasiadas cosas, pero este A es el mismo vector que este. Vamos a poder expresarlo en otra base, haciendo una transformación, en la que las coordenadas van a ser covariantes, y entonces su índice estará abajo, y los vectores de la base van a ser contravariantes. Por lo tanto, su vector estará arriba. O sea que va a ser esto aquí. x2 super 2 más xn super n, y esto va a ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de xi por e super i. ¿Vale? Y como he dicho, esa transformación, la que nos lleve de B a esta base peculiar en la que los vectores van a cambiar de forma contravariante, entonces en vez de B' vamos a llamarla B asterisco para usar una notación un poco alternativa, no confundir con la prima que se usa para un cambio de base general. Pues esta va a ser la métrica, pero su inversa. Y esto a lo que nos va a llevar, voy a hacer un poquito de spoiler, pues es a lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, a que esta base nueva, la base B asterisco, va a tener unas propiedades muy interesantes y en concreto pues va a ofrecernos una dualidad a la hora de describir un vector. Por lo tanto, esta base va a ser la archiconocida base dual, que la dualidad que hace honor en su nombre, de la que hace honor en su nombre, pues es que teniendo un vector vamos a poder expresarlo de esta forma o equivalentemente de esta otra. Y como es el mismo vector, pues ambas descripciones son igualmente válidas. Y lo único pues que una tiene unas propiedades y otra tiene otras, y eso pues lo veremos en el capítulo de la base dual, ¿vale? Vale, pues he cambiado aquí en concreto en la base prima que teníamos, la he puesto la base asterisco, porque ahora la matriz de la transformación pues nos lleva de la base B, que es la que teníamos, a la base asterisco, y esta matriz va a ser la inversa de la métrica. Entonces, antes de hablar de la inversa de la métrica, pues vamos a hablar de la métrica. Vamos a tener la matriz G. Esto vimos en el capítulo pasado, pues para un caso 2×2 es G11, G12, G21 y G22. Y esta matriz pues será igual a los productos escalares a esta de aquí. Y esto podemos también reescribirlo como mediante la ecuación del producto escalar de que un producto escalar es el módulo del primer vector, por lo tanto, módulo de E1 por el módulo del segundo, módulo de E1 otra vez, por el coseno del ángulo que forman. Como es 0, pues coseno de 0 es 1. Entonces aquí lo que tenemos es el módulo de E1 al cuadrado. Aquí en el siguiente, pues lo ponemos módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman el vector 1 con el vector 2. Como esta matriz es simétrica, pues aquí igual. Módulo de 1 por módulo de 2 por el coseno del ángulo que forman 1 y 2. Y a ver, de hecho voy a separarme esto un poquito
¿vale? Y aquí, pues E2 por E2, pues el módulo de E2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, teniendo esta descripción, pues vamos a calcular la inversa de la métrica. Esto, claro, alguien podría pensar, ¿y cómo sabes que la matriz que cumple esto que acabo de decir de la covariancia y la contravariancia es la inversa de la métrica? Bueno, pues claro, eso lo vamos a ver en el capítulo de la base dual, que es imponiendo una chorradilla a la hora de hacer unos productos escalares, pues se deduce esto y lo vamos a hacer. Lo que ocurre ahora es que la matriz, que es la inversa de la métrica, o sea, m de b a b asterisco, es una matriz que depende de los módulos en concreto de los vectores de la base. Y esto va a ser la clave a la hora de ver por qué esta matriz hace lo contrario que el resto de matrices, que es que esta base es una base contravariante respecto a una dada, la que nos lleva de la original a la nueva a través de la métrica inversa. Entonces lo único que vamos a hacer es calcular la inversa de esto, pues será 1 entre este producto de aquí, E1 al cuadrado por E2 al cuadrado menos este otro producto, o sea, E1 al cuadrado, E2 al cuadrado por el coseno al cuadrado de este. Si podemos sacar aquí factor común a módulo de 1 al cuadrado por módulo de 2 al cuadrado, y nos va a quedar 1 menos coseno al cuadrado. Y 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, lo hago ya directamente para no perder mucho tiempo, que es que en el denominador pues nos va a quedar esto, seno al cuadrado de esto. Vale. Y aquí, pues lo único que tenemos que hacer, como esto es una 2×2, pues es intercambiamos de posición los elementos de la diagonal, o sea, E2 al cuadrado y aquí E1 al cuadrado y multiplicamos por menos 1 a la antidiagonal, o sea, menos módulo de E1, módulo de E2, coseno del ángulo que forman, y aquí menos lo mismo, módulo de E1, módulo de E2 por el coseno del ángulo que forman. Vale. Y esta entonces sería la matriz de la transformación del cambio de base. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a ver qué es lo que ocurre si cogemos y modificamos el módulo de los vectores de nuestra base original. Pues ahora ya la matriz de la transformación no va a poder permanecer constante aquí, porque precisamente la matriz de la transformación depende de estos módulos. Entonces, si se ven alterados, pues la matriz de la transformación se va a ver alterada necesariamente. En concreto, si multiplicamos por lambda aquí, a ver que lo haga bien, vale, pues entonces, ¿cómo queda esto de aquí? Pues bueno, eso se puede ver también si lo hacemos a través de cómo queda definida entonces la métrica normal y corriente, ¿vale? Esto, pues ponemos aquí lambda, multiplicando a todos los vectores, porque han dilatado o contraído su módulo, y entonces, pues por ser esto el módulo al cuadrado, pues aquí aparecerá un lambda al cuadrado, que es este lambda que sale fuera del producto escalar porque es un número, ¿vale? Y no un vector. Aquí igual, aquí sale otro lambda al cuadrado, aquí otro lambda al cuadrado y aquí otro lambda al cuadrado. Entonces, a la hora de calcular el determinante para poner la inversa, pues queda el producto de la diagonal
aparecerá un lambda a la cuarta menos el producto del antidiagonal aparecerá otro lambda a la cuarta. Así que aquí tendremos dividiendo un lambda a la cuarta. Y luego, como en la inversa lo único que tenemos que hacer es reorganizar estos elementos, pues aquí con todos irá un lambda cuadrado multiplicando. Aquí con el menos también. ¿Vale? Lo que pasa que ese lambda al cuadrado pues sale factor común aquí y se cancela con este lambda a la cuarta y ya entonces pues lo que nos queda definitivamente es aquí dividiendo el factor lambda al cuadrado. Y es así como queda la transformación, porque no puede quedar constante por ser precisamente una función de los módulos. Como estos cambian, pues la transformación cambia, ¿vale? Lo importante de esto es que ahora, cuando queremos calcular, vamos a ponerlo como antes, en forma de sistema, pues vamos a tener el E1 asterisco. Voy a ponerlo un poco por aquí abajo. L2 asterisco. Pues esto entonces va a quedar como 1 entre el determinante, que lo vamos a sacar como factor común, entonces tenemos aquí lambda al cuadrado, E1 al cuadrado, E2 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo por 1, o sea, dividiendo, ¿vale? Y luego aquí pues tendremos esto, E2, el módulo de E2 al cuadrado por el vector unitario E1, o sea, perdón, unitario no, por el vector de la base E1, pero el vector de la base lo hemos dilatado o contraído el factor lambda. Entonces, a ver, voy a poner aquí un corchete y aquí en un paréntesis lo que hemos dicho aquí, porque estamos estudiándolo de la misma forma que hemos hecho antes. Y más, bueno, en concreto, menos esto otro de aquí. Módulo de E1 por módulo de E2 por el coseno del ángulo que forman y por esto, lambda por el vector de la base E2. Y cerramos corchete. Vale. Y este de aquí abajo pues va a quedar muy parecido, lo único que he cambiado de orden estos términos. Ya lo pongo directamente. Muy bien, así quedaría entonces. Así que sacando factor común a estos lambdas, pues vemos que se cancela con un lambda dividiendo. O sea que se van a ir estos lambdas con el cuadrado y al final pues lo que nos va a quedar es de esta manera queda y observamos que esta expresión pues es exactamente igual que la de la métrica inversa. Si no hubiéramos dilatado o contraído el factor lambda a los vectores de la base, salvo que aparece un dividiendo el factor lambda, precisamente, o sea, para que quede más claro, esto lo que es E1 asterisco E2 asterisco igual a 1 entre lambda por la matriz del cambio de base si no hubiéramos hecho nada, o como en el caso anterior, como si hubiera permanecido constante, ¿vale? La matriz del cambio de base de esta de aquí, sin haber modificado los módulos, ¿vale? Y esa matriz pues será la métrica inversa. Multiplicado esto por E1 y E2. Así que vemos que esta matriz, la métrica inversa, si la tomamos como una matriz de transformación, o sea, una matriz del cambio de base,
Pues resulta que su relación con la base original es de contravarianza, perdón. Si aumenta el módulo de los vectores de la base original, disminuye el módulo de los vectores en esta base. Y al contrario, si disminuyen los de la base original, pues estos aumentan. O sea que esto tiene una relación de contravariancia, o sea, es una matriz del cambio de base contravariante. Y haciendo el mismo razonamiento de antes, para las coordenadas, o sea, poniendo, ahora sería asterisco, poniendo las coordenadas como hemos hecho antes, voy a dejar ya el espacio para luego poner esto, de esta manera. Uy, aquí no va el asterisco, esta es la base original, ¿vale? Entonces, pues sustituimos E1, los vectores de la base asterisco por esta relación de aquí. A ver, me ha quedado aquí un poco apretado. Vale. Entonces, quitamos esto. Y vemos, pues, que precisamente para querer despejar las coordenadas en esta base, este factor 1 entre lambda, pues tiene que subir multiplicando. Y ahora en la matriz de la métrica, pues multiplicamos, en vez de por la inversa, pues por la matriz normal, por la derecha, ¿vale? Aparecerá por aquí. Entonces esto de aquí es la identidad. Y ahora pues transponemos. Por lo tanto, esto que son matrices quedarán dados la vuelta. Y a ver que me está quedando un poco chapucero esto. Esto es entonces lambda y al transponerlo, bueno, voy a hacerlo mejor en el paso siguiente. Al transponerlo, pues tendremos x1 asterisco, x2 asterisco, esto es igual a lambda por la matriz de la métrica traspuesta, pero vimos en el capítulo pasado que la matriz de la métrica es simétrica, por lo tanto la traspuesta es ella misma, así que le quitamos la traspuesta y por las coordenadas de la base antigua. Y nos ha quedado pues lo mismo, o sea, no lo mismo, exactamente lo contrario del caso que hemos visto al principio del vídeo. O sea que ahora son las coordenadas las que tienen una relación de covariancia con los vectores de la base original. Así que como esta matriz tiene esta propiedad tan interesante, pues lo que decía, os he hecho el spoiler antes, esta base asterisco va a ser la base dual. A ver dónde lo pongo, yo creo que puedo borrar ya lo de la métrica normal, esto de aquí. Vamos a tener la base dual, que va a ser esta base asterisco, y por tener una relación de contravariancia con los vectores de la base original, pues sus elementos van a llevar un superíndice arriba, igual que las coordenadas antes. O sea, va a ser E super 1, E super 2 y así hasta E super n, en la dimensión en la que estemos. Muy bien, lo he reorganizado por aquí. Entonces, así es como queda. Y aquí no he puesto la notación relativista, pero donde he puesto aquí lo de la dualidad de vectores, que esto sí que es la notación relativista, pues precisamente estos vectores que nos preguntábamos si existían, ¿vale? Si existía una base que, pues eso,
que ofreciera una dualidad a la hora de describir un mismo vector, pues esta base, o sea, estos vectores son los vectores descritos en la base dual, también llamada base de asterisco, o sea, esta de aquí. Y me he dejado esta relación del cambio de base de la base antigua a la base dual. Esto, de hecho, ahora vamos a redefinirlo como que el E sub 1 asterisco es el E super 1, ¿vale? Esto lo definimos hacia ahora, y este el E super 2. Y vamos a enlazar con el inicio del capítulo siguiente, que va a ser el de la base dual, que es como la vamos a deducir, que es que esto, claro, es lo típico de la idea feliz, pero aquí podemos ver, si somos muy atentos, que si multiplicamos a E super 1 producto escalar por E sub 1, por el vector de esta base de aquí, pues mirad lo que pasa. Resulta que al multiplicar aquí por E sub 1, pues entra, multiplica a este E sub 1, y entonces lo que vamos a tener es el módulo de E sub 1 al cuadrado, y al entrar multiplicando aquí por E sub 2, pues es módulo de E sub 1, módulo de E sub 2 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y eso ya es lo que hay aquí. Por lo tanto, quedaría elevado al cuadrado, y quitamos esto. Ya. Vale. Pues sacamos factor común a E1 al cuadrado por E2 al cuadrado y nos vuelve a quedar aquí un 1 y aquí menos coseno al cuadrado de este ángulo. Y esto de aquí es el seno al cuadrado de este ángulo de aquí. Por lo tanto, nos quedaría, sacando ya todo factor común, lo mismo que tenemos aquí en el denominador. Módulo de 1 al cuadrado por módulo de 2 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo que forma. O sea que se cancelaría numerador y denominador y esto nos daría 1. ¿Vale? O sea, esto aquí he multiplicado escalarmente por E sub 1. ¿Vale? O sea que he deshecho, ¿vale?, lo que acabo de hacer, pero hemos visto que si a E super 1 le multiplicamos escalarmente por E sub 1, esto pues da 1. Vamos a ver qué ocurre si le multiplicamos aquí escalarmente por E2. Pues vamos a subir esto por aquí. Pues al multiplicar escalarmente por E2, aquí E2 por E2 es módulo al cuadrado de E2. Como hay aquí un módulo de E2, pues quedaría módulo al cubo de E2. Y aquí E1 por E2, pues es módulo de 1, módulo de 2 por el coseno del ángulo que forman. Voy a ponerlo. Hago sitio, ya quito este E2. Entonces tendríamos módulo de E1 por módulo de E2, pero como está aquí, pues queda elevado al cubo. Y por el coseno del ángulo que forman. Y aquí se me ha olvidado quitar este E2. Y vemos que tenemos exactamente lo mismo, pero restándose. Por lo tanto, esto se cancela y nos da 0. Voy a deshacerlo, ¿vale? Un momentito. Así que si multiplicamos a E super 1 por E sub 2, esto da 0. Y no lo voy a hacer para el vector E super 2, pero pasa exactamente lo mismo. Podéis comprobarlo vosotros en casa. Si a E super 2 le multiplico por E sub 1, vais a ver que esto da 0. Y si le multiplico escalarmente por el E sub 2, va a dar 1. Por lo tanto, de aquí podemos inferir por una especie de inducción esto de aquí, que es una propiedad con la que en el capítulo siguiente vamos a deducir que la base que
la transformación, o sea, esta matriz que nos lleva de la base B a su base dual, en la que los vectores son descritos al revés, en relación a la covariancia y la contravariancia, pues es la métrica inversa. Y va a ser esta de aquí, que es que la base dual de una base dada, porque todas las bases tienen una base dual, tiene que cumplir esta relación. O sospechamos de momento en este capítulo que tiene que cumplir esta relación, que es que E super I, producto escalar, por E sub J, esto es igual a la delta de Kronecker y J, que es igual a 0 si I es distinto de J, e igual a 1 si I es igual a J. Y nada, ya con esto pues creo que queda claro el concepto de covariancia y contravariancia, sin haber metido aquí en juego pues todo el tema de las formas diferenciales y tal, que es como se ve de forma ya matemáticamente correcta. Así que espero que lo hayáis entendido. En el capítulo siguiente empezaremos aquí, donde hemos terminado, ¿vale? Definiendo una base que cumpla esto de aquí, y desarrollaremos pues eso, todo lo de la base dual y tal. Así que nada, pues nos vemos en ese siguiente capítulo.